Muy buenas tardes, noches, hermanos. ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Buenas noches, porque ya tarde ya pasaron, ¿verdad? Gracias a Dios que tenemos otra nueva oportunidad, hermanos. Es un placer de estar juntos nuevamente. Quiero darle bienvenida antes que todo a todos, a cada uno. Gracias a Dios, hermanos, que el Señor nos sigue dando de su grande amor y misericordia, hermanos, y seguimos acá reuniéndonos. Queremos dar la bienvenida también a nuestros amigos y hermanos que nos escuchan por las redes sociales. Es un placer que tomen de su tiempo y que juntamente, ¿verdad?, se unan a esta hermosa clase, no porque la dé yo, hermanos, sino porque el compartir la palabra del Señor, eso es más que beneficioso para nuestras vidas y es un momento muy hermoso. El miércoles pasado, hermanos, comenzábamos con lo que era el capítulo 3 de Romanos. Estábamos viendo el tema de la fidelidad de Dios y la naturaleza pecaminosa del humano. Espero que hayamos logrado entender, ¿verdad?, todo lo que en ese estudio estuvimos viendo. Este día trataremos de culminar con la ayuda del Señor y con la ayuda de todos de ustedes este capítulo. Estaremos basándonos en el versículo 21, así, hermanos, llegando hasta el versículo 31. Estábamos poniéndole, hermano, un pensamiento a esta clase. Y es que hemos sido redimidos, hermanos, por la fe en nuestro Señor Jesucristo, y es Cristo nuestro Redentor. Amén. Así es que el tema sería redimidos por fe, Cristo nuestro Redentor. Estamos viendo, hermanos, en el capítulo 3, cuando lo comenzamos el miércoles pasado, para darle un poco de contexto, veíamos, hermanos, que Pablo hacía una serie de preguntas. Anteriormente le había estado cuestionado, ¿verdad?, por muchas personas y había muchas preguntas en las personas y cosas que él tenía que aclararles por medio de la palabra del Señor. Entonces veíamos que Pablo les hacía la pregunta al comenzar, bueno, ¿qué ventaja tiene pues el judío? Y veíamos también que pues él mismo decía, bueno, mucho, ¿no?, en muchas maneras, y les comentaba yo que pues el pueblo, hermanos, de Israel había sido o es el pueblo escogido del Señor, ¿no? Y él lo había escogido. Eso usted lo puede ver en el libro de Deuteronomio, en su capítulo 7, del versículo 6 al 11. Si usted lo puede buscar en casa o quiere anotar las citas, pues lo puede hacer para que usted tenga mayor contexto de eso. Y en eso, hermanos, nos habla que es un pueblo santo para Jehová, ¿no? Que el pueblo de Israel, el Señor había hallado gracia en ellos, y incluso él mismo les dice, bueno, son un pueblo insignificante tal vez en la tierra, pero si ustedes me obedecen y ahora sí que me aman así como yo les he amado, pues ustedes van a ser un pueblo muy, muy, pues de muchas cualidades que aún ahora en día podemos ver, ¿no? También, hermanos, puede usted anotar lo que es si gusta, la cita de Éxodo en el capítulo 19. De ahí puede ver cuando a ellos también se les fue dada por medio de Jehová Dios lo que es la ley, ¿no? Desde el capítulo 19 yo les recomiendo que usted lo lea, y su capítulo 20, para que así usted logre entender todo. Y ahí llegaron, ¿verdad?, lo que es, después que habían salido de Egipto, a este monte Sinaí, y pues recibieron la palabra del Señor. Ahí mismo también, hermanos, el mismo Dios les dice que no les daba la palabra nomás para que la tuvieran así como nosotros tenemos ahora nuestra Biblia, sino que Él les dijo, bueno, guarden mis estatutos y mis mandamientos. Y ahí también se cumple lo que es que la misma ley, hermanos, habla de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, hermanos, la ley deja claro el carácter del Señor, pues que Él es un Dios santo, ¿no? Entonces, en la ley se entiende que el humano, pues es pecaminoso de nacimiento. Entonces, ahí entendemos que el mismo Dios les dio a conocer que Él es un Dios santo y que quería que se guardaran para Él en obediencia a la palabra de Él, y en el amor también que debían de tomarlo como su Dios. Y de esa manera, hermanos, reconocer ellos, tanto por la ley y los profetas, que eran necesitados, y todos éramos necesitados, del Mesías, del Señor Jesucristo, quien vendría a hacer este sacrificio perfecto para librarnos a nosotros, hermano, de todo el peso y de todo lo que el pecado pues traía a nuestras vidas. También les estaba dejando saber, o poníamos el ejemplo de que en el ser humano, hermanos, desde los inicios podemos ver que hay un sentimiento de culpa, y eso es muy humano de todos.
También les ponía el ejemplo, ¿no? de lo que me había pasado ese día con mi nena, ¿no? Entonces vemos, hermanos, de que esa culpa, hermanos, o sea, aunque las personas no reconozcan, sí o no, que verdad el Señor existe o no lo quieran seguir y eso, bueno, eso está ahí. Entonces eso es algo que ha quedado ahí, que es lo que pues un día ellos sabrán cómo darán cuentas al Señor, si es que van a tener la chance de eso, no, porque ese sentimiento, hermanos, nos delata, y eso también lo podemos ver en la palabra del Señor, pero no vamos a estar abarcando ese tema. Luego Pablo, hermanos, también les decía que pues en el versículo 9, él citaba mucho los salmos, incluso el libro de Eclesiastés, hasta, bueno, en lo que fue del 9 al 20, dejándoles entender, hermanos, la naturaleza de nosotros como humanos, naturaleza que es caída, hermanos. El Señor claramente pues hizo al humano perfecto, pero pues fallaron, y pues a veces nos ponemos muy duros nosotros en eso, de decir, no, pues falló él y bueno, fallado Adán y Eva y eso, pero también nosotros fallamos, hermanos. Más que la gran bendición es de que no es, hermanos, que abusemos de la gracia, pero nosotros podemos acercarnos al Señor justificados por Él, a Dios, por el Señor Jesucristo. Y Pablo les dejaba saber esto, incluso algo que se me estaba pasando, hermanos, bueno, lo comentamos el miércoles pasado. Fíjese que habían muchas calumnias que hacían a Pablo y a los discípulos, en este caso, hermanos, porque decían que ellos, los calumniaban diciendo que ellos promovían el pecado para que la gracia del Señor abundara. Entonces, y no más lejos de la realidad, hermanos, los legalistas a nosotros nos ven de esa manera. Y nosotros mismos, hermanos, también a veces hemos tomado esa acción para hacerlos con las otras personas y los juzgamos a muerte, ¿no? Como les comentaba también. Entonces, no es, hermanos, que nosotros demos la regla válida para que pues cada quien peque y como quiera el Señor los va a perdonar, porque entendemos que el Señor ha guardado todas estas buenas obras para que anduviéramos en ellas. Entonces, en obediencia a nuestro Dios, hermanos, reconociendo que la santificación, la justicia es por medio de la fe que nos lleva a creer en el Señor Jesucristo. A creer en el Señor Jesucristo nos lleva a que nosotros ahora le seguimos a Él, a vivir su vida como ejemplo. Entonces, esa es la diferencia, no que, creo de que sí existe y que un día la de tener misericordia para mí, pero pues yo voy a seguir viviendo conforme mi naturaleza humana me lo indique. Entonces, no es así, hermanos, y no es eso que promovían ni Pablo, ni mucho menos nosotros acá. No es eso lo que hacemos, el predicarles de que sí es cierto, el Señor es misericordioso, pero Él dice que su justicia se cumple también en eso, porque el que queda fuera o excluido de seguir al Señor, pues va a tener que pagar las consecuencias del pecado, hermanos. Entonces, lastimosamente, eso es lo que hay para nosotros los humanos. Si nosotros mismos, de nuestro ser, sabiendo ya que nuestro Señor Jesucristo es el camino, pues ya queda en nosotros, hermanos. El Señor está su sacrificio perfecto ahí y no está, como decía también un pastor, no está ahí llorando, oh, acéptame, ven, yo te voy a librar de esto, yo te voy a librar de lo otro. No, hermanos, el Señor en su grande misericordia no nos ha pagado como nosotros nos mereciéramos, pero ciertamente Él abre sus brazos y está, ¿verdad? Como lo dijo el mismo apóstol Juan, hijitos míos, si alguno de ustedes hubiera pecado, abogado tenéis para con el Padre, Jesucristo el justo. ¿Por qué el justo? Porque Él perdona. Pero si no hay confesión de pecado, pues lastimosamente tienen que ser castigados. Si ves, es simple entender, porque hasta nosotros lo podemos ver en nuestros hijos, hermanos. Nosotros ponemos leyes y cuando nosotros, y por el mismo bien, ¿no?, de las criaturas en este caso, por el amor que se les tiene, entonces pues eso veamos también, hermanos, que pues eso también pues va a pasar. Así es. Vamos a ver, comenzando ya con el versículo 21. Decía que la justicia por medio de la fe, dice como subtema que tenemos ahí. Pero ahora dice, aparte de la ley, haciendo referencia a Pablo a las escrituras y a las bases bíblicas, que ellos eran más que expertos en eso, se ha manifestado la justicia de Dios,
testificada por la ley y por los profetas. ¿Quién es esta justicia de Dios, hermanos? El mismo, ¿cómo dice? ¿Alguien que me ayude? Testificada por la ley y por los profetas. Esta justicia, hermanos, Pablo les decía, bueno, ya dejando todo de que queda claro de que venimos y somos pecaminosos de nacimiento y eso, bueno, el Señor deja su justicia a una parte de la ley, queriéndoles decir, bueno, en la ley tú puedes ver como antes mismo Él se los había dicho, el conocimiento del pecado, es decir, el conocimiento de que tú necesitas también, pues, ser limpio de ese pecado. Tú eres, pues, ahora sí que, pues, merecedor del castigo por el pecado, pero ahora parte de la ley. Se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Y la justicia de Dios, dice en el 22, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Fíjense, cuando Pablo les dice, bueno, se ha manifestado, la ley está ahí, vea que Pablo no hace a un lado la palabra del Señor. Lo que él está a punto de exponerles, que es la fe en el Señor Jesucristo, eso no hace a un lado la palabra del Señor. De igual manera, hermanos, nosotros ahora en día, el que nosotros solamente creamos en el Señor, eso no hace a un lado que tengamos que vivir una vida santificándonos para Él en esa relación, porque aún, hermanos, aunque quisiéramos, fíjese, lo que se perdió en el principio, cuando el hombre pecó, lo que se perdió fue esa relación, esa comunión que tenían con Dios, y siendo un Dios santo, entonces nadie, por ende, nadie, aunque haga buenas obras, hermanos, aunque tengan buenos, pues ahora sí que testimonio y podamos decir cuantas cosas, cualidades y eso, nadie puede acercarse a Dios y tener una relación con Él si no es por medio del Señor Jesucristo. Y eso no hace a un lado lo que son los estatutos que ya han sido dados por el Señor a su pueblo para que se guarden. Entonces, aún dice, estando la ley, se ve también la justicia del Señor que se ha manifestado. ¿Y quién fue el que se manifestó, hermanos, a ellos? Pues fue el mismo Señor Jesucristo. Ahora sí que en carne y huesos, y fue, hermanos, testificado por la ley, porque se entiende que pues la ley, ¿verdad?, deja claro el carácter del Señor, que es un Dios santo. Entonces, el cual necesitamos, o el mundo necesitaba en ese tiempo y ahora en día, pues un Redentor, que es nuestro Señor Jesucristo, que es el Mesías que tanto ellos esperaban. Y mismamente Él les dice, bueno, también los profetas. Ahora, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, para todos los que creen. Aquí abre el panorama Él cuando les está diciendo, cuando les está exponiendo, para todos los que creen, porque ciertamente pues había ese mal en esas personas que se jactaban solamente de que porque habían sido ellos el pueblo escogido y ellos tenían pues en ese entonces la ley, ¿no?, y la palabra, bueno, hacían a un lado que la salvación y o todo eso que ellos podían gozar tal vez de ser instruidos en la palabra y eso, no querían aceptar, hermanos, al demás pueblo, al pueblo gentil. Entonces Pablo, bueno, pone ahora sí que de esta manera las cosas y le dice, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencias. Entonces, la fe, hermanos, en Cristo Jesús, nuevamente vuelvo para recargarlo y lo digo, la fe en Cristo Jesús nos lleva no solamente a creer, primeramente a reconocer que somos pecadores. Cuando reconocemos que somos pecadores, entra también en nosotros, se nos da a saber que pues por nosotros mismos o nuestras buenas obras pues no podemos, ¿verdad?, hacer nada. Entonces, por eso, haciendo un pequeño paréntesis, hermanos, por eso es que ahí falla todo lo que es del humano, fíjese. Hay muchas organizaciones que pues tienen por encima tienen una buena finalidad. Por ejemplo, tocando el tema de los alcohólicos anónimos. Hay una persona pues que yo amo mucho, me recuerdo que una vez tocando estos temas y hablando de eso, me decía, fíjate que cuando yo fui a los alcohólicos anónimos, estaban tratando de ayudarme para que yo saliera del vicio del alcohol, pero me estaban metiendo otro vicio, estaba yo haciéndome bien adicto a fumar. Entonces dice uno, híjoles, eso es lo que sucede también con la psicología, hermanos, porque la psicología quiere llevarnos a entender de que, oh, no, pues, no corrijas a tu hijo, él es así porque, bueno, es así de inquieto, o cosas así, no nos da mucho como en nuestro humanismo y nos quiere llevar mucho
a desligarnos del verdadero problema del humano, que es el pecado y que es que no, pues, no lo queremos reconocer y no queremos reconocer a nuestro Dios. Por eso mismo es que falla a veces tantas organizaciones. Es seco, hermanos, porque no está el poder del Señor en él. Cuando usted cree en el Señor y reconoce su condición y es expuesto por la palabra del Señor, entra lo que ya no nosotros podemos no hacer, hermanos. Entra la parte espiritual que el Señor hace con el Consolador, el Espíritu Santo. Entonces, que es el que sella nuestras vidas. Por ende, hermanos, en esa fe que tenemos en el Señor, que Él ha limpiado nuestros seres, que Él y su sacrificio, el sacrificio que Él hizo por nosotros, hermanos, que fue, ahorita vamos a ver, que fue claramente expuesto también por los profetas a ellos, ese sacrificio nos hace libre de toda culpabilidad del pecado. Entonces, eso, lo que Pablo les está dando a entender a ellos, también les dice, bueno, no es solo para, ahora sí que no es solo para ustedes o para nosotros que somos judíos, sino es para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y fíjese que la ley señala a Cristo de esta manera, revela el carácter de Dios. La ley es una expresión del carácter santo de Dios y al mostrar el pecado que surge de su quebrantamiento, resalta la santidad divina del Señor. Pero recordémonos que eso no quiere decir que hagamos más males para que la santidad y la misericordia del Señor sean resaltadas. Aunque claramente pues podemos ver la gran misericordia del Señor porque pues no somos dignos nadie, ¿no? Demuestra también la necesidad de un Salvador. La ley por sí sola no puede justificar a las personas porque nadie puede cumplirla perfectamente, rechazando a nuestro Señor Jesucristo. En cambio, cobra conciencia del pecado y crea la necesidad de un Salvador que puede reconciliarnos con Dios para que esa relación vuelva a unirse como estaba, ¿verdad?, en el principio, antes de que el pecado entrara. Lo que fue, hermanos, por los profetas, que Pablo les dice, bueno, fue ya antes expuesto o fue ya antes profetizado por ellos, puede usted ver el nacimiento y el linaje, ¿verdad?, de eso en Isaías 7:14, en Miqueas 5:2. Vamos a tomarlos así, hermanos, para no abarcar más tiempo, pero usted puede ver ahí cuando los mismos profetas daban lo que eran las profecías. Por ejemplo, Isaías 7:14, él dijo que una virgen daría luz a un hijo y sería llamado Emmanuel. En Miqueas 5:2 anunció que el Mesías nacería en Belén. En Isaías 9:6 describió a Jesús como admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El ministerio y el sufrimiento de este Mesías lo puede ver usted en Zacarías, en su capítulo 9, versículo 9. Predijo que el rey vendría a Jerusalén montado en un asno. En Isaías 53, en su versículo 3 al 7, detalló el sufrimiento y el dolor de la muerte del Mesías por los pecados de la humanidad. En el libro de Daniel, en su capítulo 9, incluye la profecía de los 70 septenios que predijo la fecha que el Mesías sería quitado. Zacarías 13:7 predijo que el pastor Jesús sería herido y las ovejas, que son los discípulos, se esparcerían. En la resurrección y su reino también, hermanos, fue profetizado. En Isaías está en el 43 y el 14, en Jeremías 23, en su versículo 5 al 6, y también en Zacarías 12:10. Todos esos usted, pues si no los pudo anotar ahorita, luego puede ver el video, puede anotarlos y puede ver usted que claramente la ley, hermanos, los profetas, fue todo lo que el Señor Jesucristo iba a venir a hacer, el Mesías iba a hacer, ya ellos ya de antemano lo sabían. El detalle es que lastimosamente pues de ellos mismos nacía el rechazarlos, lo que muchas veces pues sucede hoy en día, hermanos. La gente no es que toda sea ignorante, no, simple y sencillamente, hermanos, a la hora de querer tener relación con Dios, lo rechazamos. Es decir, quiero yo la salvación, quiero yo los beneficios que tal vez pudiera obtener, porque ciertamente, hermanos, el Dios Todopoderoso, pues viene a ser, ¿verdad?, nuestro Padre en este caso. Ahora sí que como abortivos, como dijo Pablo, pero pues el Señor ha tenido y tiene cuidado de nosotros.
Pero ¿cómo podemos tener una relación con Él si no es por medio de su Hijo? Entonces, es ahí donde queda entredicho la fe de las personas que dicen que creen en Dios, pero tienen a otro mediador, según ellos, para llegar a Él. Entonces, bueno, ahí no es en forma de juicio o de querer criticar a las personas, pero pues queden entredicho, ¿no? Porque claramente vemos en la palabra del Señor que solo hay un camino, y es nuestro Señor Jesucristo, que solo hay un mediador entre Dios y el hombre, y es Jesucristo, hombre. Entonces, en el 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, ya que el Señor toma por justos a los que creen en Él, y su sacrificio perfecto, los que creen en el Señor Jesús y su sacrificio perfecto, los toma por justos, pero también su justicia es dada para aquellos que deciden rechazarlos. ¿Por qué cree usted? Y negar su sacrificio perfecto. Eso podemos ver algo en el libro de Juan. Quisiera que alguien me ayudara en su capítulo 1, en su versículo 26 al 31. Juan 1, 26 al 31, si alguien lo tiene, por favor me ayuda con la lectura. Dice así, Juan 1, Gracias. del 26 Al 31, por favor. Dice, Juan respondió, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Este viene después de mí, el cual no soy digno de sacar la correa de su calzado. Estas cosas sucedieron en de Tábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día Juan vio que Jesús venía hacia él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no lo conocía, pero vine bautizando con agua para que él fuera manifestado a Israel. Fíjense, hermano, nos habla de que, vemos un poco de contexto de lo que Juan hacía, ¿no? Y eso, pero podemos ver que el Señor, hermanos, el Señor Dios en su grande amor y misericordia, en su justicia, se dio, tomando ahora sí que forma de siervo, hecho semejante a los hombres, hermanos, para llevar este sacrificio. Y Juan lo ve y dice, bueno, este es del que yo les hablaba antes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Viendo ahí, hermanos, que por medio de la fe en Él íbamos a ser nosotros, ahora sí que entrar en esa relación con el Señor. Y hay un versículo que todos nos lo conocemos, que es el que muchas veces usamos también, que está en Juan también ahí, que es el 3:16, pero basándonos, hermanos, no solo en el 16, sino yendo un poco más allá. En el 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dándonos ahí, hermanos, ya que el mundo, es decir, y todas las personas, no el globo terráqueo, pero toda la humanidad iba a ser salvo por medio del Señor, creyendo en la fe en el Señor, teniendo esta relación con Él. Dice, el que en Él cree, ahí nos habla de fe, no es condenado. También cuando dice Él cree, nos está dando la idea no solamente de creer por simple creer, sino de tener esta relación con Él. Y pues claramente así pues seguirlo, porque él viene a ser ya nuestro Señor, ¿no? Como hablamos la otra vez, bueno, es nuestro Señor, nosotros tenemos que seguir sus pasos y su ejemplo, que claramente Él dijo, sed santos porque yo soy santo. También dice de esta manera, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, ahí se cumple la justicia de Dios, hermano. Ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Fíjese, qué lastimosamente, hermanos, vemos la justicia del Señor, hermanos. Claramente el Señor es justo y nos ha dado la oportunidad, todo el humano, para ser limpios de nuestros pecados por nuestro Señor Jesucristo. Pero también, hermanos, ahí se cumple la justicia. Que el que lo rechaza, pues lastimosamente, hermanos, sucede así y digo, no es que tengamos que nosotros estar ahí, pues, teniendo odio, ¿no? Por esas personas o así, sino que hay que buscar la manera, hermanos, para ver de qué manera también nosotros exponemos la palabra y sobre todo para comenzar, pues, con nuestro ejemplo, ¿no? Que es lo que va por
como antes, y de ahí pues tomar todo lo que está en nuestro alcance para poder exponer, porque es claramente su palabra del Señor. No podemos ni añadir ni quitar a lo que ya está escrito, porque claramente también aquí lo dice Pablo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencias. En estas diferencias nadie, ni por raza, ni por estatus social, ni por riquezas, ni por nada de eso, hermanos, se acerca más a Dios, ni se hace menos merecedor de la justicia de Él. No, todo, el Señor recibe a todo aquel que llega con un corazón constrito y humillado delante de Él, reconociéndole a Él primeramente por Dios y por la necesidad que hay en el humano de ser libre de su pecado y de la culpa que pues tenemos, ¿no? En eso. En el libro de Hebreos, hermanos, si alguien me ayuda también en el libro de Hebreos, en su capítulo 10, versículos del 14 al 18. Ok. Sí, del 14 al 18. Aguánteme tantito, hermano, antes de que siga. Gracias por ayudarme. El sacrificio del Señor en la cruz, haciéndose pecado para justificarnos de nuestros, ahora sí que de los nuestros, Él tuvo que hacerse pecado, hermanos, y así, ahí fue donde también el pastor nos lo explicaba el otro día, ¿no? Lo que sucedió al momento de la cruz del Calvario, ¿no? Que Él, al momento que Él declara estas palabras, el Señor Jesús, y dice, bueno, ¿por qué me has abandonado, Dios? Porque tenía que pasar ese momento, hermanos. El Señor, ser un Dios santo, pues no tiene parte con el pecado, y toda la ira de Dios cae pues sobre el Señor Jesucristo en ese momento. Entonces se hace pecado para justificarnos de nuestros pecados. Hace manifiesta su justicia perfecta, perdonándonos de nuestras ofensas pasadas, y por la fe en Él purificándonos para tener una relación con Él. Él es el único justo, sin pecado, que se hizo pecado para purificarnos, y purifica así a quien Él toma por hijo, por medio de la fe en Él. Y es donde entra la otra parte de la corrección. Eso lo tocamos luego. Por favor, hermanos, nos ayuda con la lectura de Hebreos 10, 14 al 18. Dice así, palabra de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré en ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Fíjense, hermanos, qué palabra no tan... Y hay tanto que pudiéramos añadir, hermanos, en cuanto a lo que vemos ahí. Volvemos a centrarnos a esta parte que a veces nosotros quisiéramos guardarnos en nuestro pensamiento, que por lo bueno que somos nosotros, quisiéramos tener parte de ello, pero ciertamente, hermanos, el Señor, que es el sacrificio perfecto, ya ha pagado por todos los pecados. Y como dice lo que mi hermano leía, bueno, donde ya ha pasado ese sacrificio, donde ya está todo saldado, hermanos, ya no hay nada que nosotros podamos agregar. Ahora, eso, hermanos, vemos también pues el otro lado, ¿no? De la obediencia que nosotros tenemos que guardar hacia nuestro Dios. Fíjese que en el libro, de Romanos, en el capítulo 3, viéndonos el versículo 25, dice que Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, llevándonos a entender de su sacrificio, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, como dijo el hermano, acaba de leer, ¿no? De las transgresiones y de las ofensas pasadas. El Señor las tomó por alto, hermanos. Tantos pecados que nosotros veníamos acarreando, y bueno, fue por su sacrificio. En su paciencia, dice, los pecados pasados han sido, pues ya, ahora sí que ya está todo saldado, hermanos. Con la mira, dice el 26, de manifestar en este tiempo su justicia, que era nuestro Señor Jesucristo, y haber sido librados del peso del pecado, a fin
de que Él sea justo. Esta palabra justo da a entender que sea Él sin pecado, sin mancha, pues Él es el único, es el Dios santo, ¿no? Y el que justifica, fíjese, ahí se entiende el que justifica, el que nos hace a nosotros, hermanos. Ahora sí que presentarnos a Dios libre de la culpa del pecado por medio de su sacrificio, de la fe en Él. Al que es de Él, al que es de la fe, perdón, de Jesús. Entendiendo, hermanos, a grandes rasgos, ahí no sé si usted lo puede ver, pero se ve claro, ¿no? Que la fe en el Señor Jesús, de decir que y nosotros ser sus discípulos, hermanos, ser sus ovejas, ¿verdad? De su rebaño y de seguirlo y de tener esa relación con Él, hermanos, pues bendito sea Él porque nos ha hecho libres de esa culpa. Y en el libro de Corintios, en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, 21, ahí nos da a entender también que Él nunca conoció pecado, pero Él lo hizo pecado, se hizo pecado por nosotros. Y ahí vemos lo que dice en el versículo 26, que con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Entonces, entendemos pues, hermanos, Él es el justo, ¿verdad? Él es el que nos justifica. Nadie, hermanos, humanamente, nadie puede ni siquiera decir estas cosas, hermanos, porque ni nosotros mismos podemos librarnos a nosotros, mucho menos a otras personas. Entonces, es donde entra la parte de que ahí se dan ciertas controversias porque hay otras personas que tienen fe en otras cosas y que guardan otras cosas y tienen otras creencias o quieren o quieren hacer a un lado del Señor Jesús. Híjoles, es bien difícil que nosotros aceptemos eso porque para nosotros, hermanos, entendiendo la fe que tenemos en nuestro Señor por lo que Él nos ha librado, Él es el único que puede librarnos, porque Él es el único justo, Él es el único santo y libre. Por eso es que nadie más pudo, hermanos, cargar con el peso del pecado. Tuvo que Dios, el mismo Dios, librarnos por medio del sacrificio del Señor Jesús. En Efesios 2, en su 2, 1 al 5, podemos ver otras cualidades que me gustaría que alguien me ayude a leerlos, por favor. Efesios capítulo 2, del 1 al 5. Y ya que lee el 5, se brinca al 10, por favor. Alguien que lo tenga. Efesios 2. Gracias. Salvos por gracia. Y Él os dio vida a nosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, Amén. los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo con los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, era por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia de Dios. El 10, por favor, hermano. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos. Amén, gracias, hermano. Fíjese. En el 26, Pablo, leyéndolo nuevamente, dice, bueno, en este tiempo Él manifestó su justicia, nuestro Señor Jesucristo, a fin de que Él, hablando de la justicia, que es el Señor Jesús, Él sea el justo, sea el sin pecado, como lo acabamos de leer en Corintios, en Hebreos. Entonces, y dice, bueno, y el que justifica al de la fe en Jesús. Por gracia, el pastor nos predicaba este domingo pasado, la gracia, hermanos, el regalo inmerecido, ¿no?, que nosotros tenemos en el Señor. Por gracia hemos venido a ser salvos, como Pablo mismo lo dice en Efesios. Y fíjese, con esto que Pablo dice en Efesios, les escribe a los Efesios, queda invalidada totalmente las calumnias que le decían a él, que él promovía que las personas pecaran para que la divinidad y la misericordia del Señor creciera. Mas sin embargo, él les dice, bueno, en otro tiempo anduviste, cuando estamos separados de la
relación con Dios, pues sí, hermanos, anduvimos haciendo cosas inimaginables. Y, y llama allí, no, bueno, en otro tiempo anduviste, siguiendo la corriente de este mundo. Da otro ejemplo ahí, que aparte de lo que nace de maldad en nosotros, muchas veces hay personas que hacen cosas, hermanos, solo porque, bueno, de por sí ya somos malos, pero vemos, a veces no hay ni necesidad de hacerlo, pero se hace solo por lo que se ve en el mundo. Y lastimosamente hemos dejado nosotros mismos que llegue a veces a minar a nuestros corazones y que nos mueva, hermanos, aún sabiendo ya. Es donde se contrista el Espíritu Santo del Señor, no nosotros, porque aún sabiendo ya y siendo nosotros, hermanos, híjoles, es esta pelea tan grande. Y bueno, dice, bueno, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces digo, bueno, si el Espíritu Santo es el que vive en nosotros, bueno, ¿cuáles son las obras? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Que está también, lo podemos ver en Gálatas. Entonces, híjoles, es lo que debemos nosotros, ahí entendemos que allí es donde Él nos justifica, porque por medio de todo eso nos va purificando, hermanos. Es un diario avanzar, ¿no? Vamos purificándonos en la relación con Él. Y sigue diciendo, bueno, antes éramos por naturaleza hijos de ira, dando a entender pues el pecado, ¿no? Hijos de la desobediencia, del pecado. Lo mismo dice que los demás, pero Dios en rico misericordia, con su gran amor Él nos amó, y aún nosotros cuando estábamos muertos, Él dio su vida, nos dio su vida juntamente con Cristo. Ahí es donde entra el Señor Jesucristo, el sacrificio, y ahí mismo es donde dice, bueno, por gracia, por algo que nosotros no merecíamos, pero por gracia somos salvos, hermanos. Por la pura gracia del Señor es que nosotros podemos decir, Señor, tenemos vida eterna en ti. Pero justamente Él les dice en el 10, porque somos hechura suya. Hemos venido cuando el Espíritu entra, hermanos, que nos convence del pecado que hay en nosotros, pues nos da ese ánimo, nos da esa ayuda para tratar de vivir, ¿verdad? Para estar en relación con el Señor, y nos hace, bueno, nos hace hechura suya, creados en Cristo, como nuevas criaturas, como nuevas personas, nuevos caracteres. Ya la vieja naturaleza pues ha pasado, ¿no? Y dice, para buenas obras. ¿Cuáles buenas obras, hermanos? Esos frutos que nosotros debemos de dar, ¿no? Por medio en Cristo Jesús, estando en Él, por medio de su Espíritu, los cuales Dios, dice, preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, queda allí totalmente, hermano, invalidizado total pensamiento de que lleguen o querramos, o muchas personas dicen, bueno, yo creo, pero pues yo vivo como quiero, o sigo haciendo lo que yo quiero. No, ciertamente el Señor, la fe en el Señor nos va haciendo ahora sí que nos justifica para que nosotros, hermanos, podamos tener esa relación. Y no es que seamos perfectos totalmente, hermanos, porque entendemos también que en esta humanidad pues no lo vamos a lograr. Pero con la ayuda del Señor, hermanos, vemos también la otra parte, la misericordia de Él y la paciencia que Él tiene para con nosotros, y que anteriormente hemos leído que pues ya todos estos pecados en su paciencia, pues Él los ha perdonado, hermanos. Pero claramente veo también yo a David cuando pecó, cómo se humilló, ¿no? Y claramente recibió la paga de lo que él había hecho. Entonces, los ejemplos están en la palabra, hermanos. Cuando Saúl desobedeció, también su desobediencia, vemos también las consecuencias del pecado. Entonces, yo le animo, hermanos, entre más podamos, entre más busquemos, y por la pura gracia del Señor, tratemos todos los días de avanzar más en librar nuestras vidas de todo esto, porque si le damos una sola tregua, un solo chance, hermanos, nuestro cuerpo es muchísimo más fácil que agarre todo lo malo, y muy difícil, hermanos. Por ejemplo, solo en la alimentación. Ahí me encantan las pupusas, hermanos, pero eso no es bueno para mi cuerpo, ¿sí ve? Entonces, es ahí donde entra híjoles, qué difícil, pero sí se puede, hermanos. Con el Señor sé que yo le he negado bastantes pupusas últimamente, pero ahí vamos, poco a poco. Así es que fíjese, en el 27, del 27 al 31, Pablo les plantea de esta manera. Dice, ¿dónde pues está la jactancia?
hemos hablado anteriormente es que pues, había jactancia, ¿no? En estas personas que pues no es para menos, hermanos. ¿Se imaginan? Hay que ponernos los zapatos de ellos. Vieron todos los antepasados de estas personas, porque para entonces había pasado, todos los milagros que fueron hechos, hermanos. Cuando el Señor con mano poderosa los sacó de Egipto, los libró de ese rey, todo lo que los antepasados le habían dado y aún todo lo que habían escuchado, incluso algo tan hermoso en Éxodo 19, usted lo puede leer, cuando el Señor, hermanos, habla, ¿no? Cuando el pueblo está abajo, ahora sí que, bueno, imagino yo, está el monte de Sinaí, pues el pueblo lógicamente está abajo, ¿no? Entonces, hasta el pueblo entra en temor, hermanos, y le dicen a Moisés, ¿sabe? Mejor intercede tú por nosotros, porque yo ni siquiera tengo la idea de cómo era ahora sí que cómo sonaba, ¿no? La voz de Dios, pero llenó tanto de temor sus corazones, reconocieron, hermanos, que nosotros en la carne somos mortales. Y le dicen, no vaya a ser que moriremos. Incluso cuando Dios les iba a dar su palabra, les mandó dato tanto al hombre como a la mujer. Y le dijo, bueno, no sé, tengo que leerlo nuevamente, pero les dio tiempo que no estuvieran en intimidad íntimamente ellos como esposos, hermano. No vaya a ser, le dice, no vaya a ser que perezcan. Entonces vemos el poder de Dios, hermanos, el poder tan grande, esa santidad que hay en Él. ¿Cómo no iba a haber una jactancia en sus corazones? Si habían recibido la palabra, si habían hecho maestros, eran el pueblo escogido de Dios, pues sabían, ¿no? Y ahora con todo esto que está pasando, somos muy nosotros rápidos a juzgar porque nos duele lo que sucede, hermanos. Pero, ¿qué tal que nosotros, cómo nos ponemos a veces? También hay veces que nos la llevamos de muy arriba, hermanos, a veces nos llenamos de orgullo muchas veces. Es muy fácil el humano cuando, sobre todo si no tiene base bien fundamentada, hermanos, a veces también nosotros llega la jactancia y es donde entra uno y dice, híjole, la gloria siempre tiene que ser para nuestro Dios, porque Él es el único que merece la alabanza. Nosotros, hermanos, nosotros somos simples personas. Ahora sí que, híjoles, como dijo una vez una prédica, dijo, no, ustedes son los perros ovejeros. El pastor es Él, hermanos. Él es el de la honra, Él es el de la gloria. Las ovejas y todos son Él, ¿no? Nosotros solos estamos ahí a la hora de que diga y, ¿verdad? Ahí andamos nosotros, pero eso sucede. Y le dice, bueno, ¿dónde queda toda esa jactancia? Él mismo responde y dice, queda excluida. No es válida, no vale. ¿Por cuál ley? Pregunta. ¿Por la ley de las obras? Vuelve a preguntar. No dice, sino por la ley, la fe, por la ley de la fe. ¿De la fe en quién? En Cristo Jesús. Volvemos a lo mismo. Nadie puede ser libre por obras, hermanos. Nadie puede librar su carne por obras. Nadie. Por muy buenos, por muy santos que quieran mantenerse. Nadie, hermanos. Nadie. Todos, desde que nacemos ya con ese mal, ¿no? El pecado. Entonces, ¿sí queda todo excluido eso? Dice. No dice, sino por la ley de la fe, que es en Cristo Jesús. En el 28 dice, bueno, concluimos pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Pero fíjese bien, ahí donde escuchamos eso como que somos bien rápidos, somos bien pensativos, bien rápido. Entendemos, pues si somos justificados solo por la fe, pues me remito solamente, encapsulo la fe en solo decir yo creo. Pero la fe, hermano, va muchísimo más que eso. Como lo hemos dicho, bueno, tú no tienes fe que algo existe si tú no lo has, por ejemplo, fíjese, usted no sabe que algo existe, por ejemplo, los accidentes que pasan por velocidades altas. Usted sabe que existen esos accidentes. Y claramente, si usted participa de esa velocidad alta, le va a pasar un accidente. Puede ser que pase. Entonces, la fe, hermanos, no solo me lleva a saber que pasan las cosas, me llevan también a veces a actuar. Entonces, la fe en el Señor no solo me lleva a que sí, Señor, tú existes y eso, pero pues yo soy quien soy, ¿no? Yo soy el Vázquez y aquí pues yo, no. Esa es la cuestión, hermanos. Nos lleva a todas las obras que Él ya nos ha dejado. Y lo vemos en los evangelios, hermano, donde usted le busque.
El Señor claramente le dijo cuando les entregó la ley, guarden mis estatutos. Guarden, es que ¿cómo vamos a representar a Dios, hermano? Imagínense, el Dios santo, pero yo ando como que siento como que no van, ¿no? ¿Cómo es que tú eres representante de Dios? Sí, híjole, qué lástima. ¿Y se imaginan? Entonces vemos ahí totalmente, concluimos, el hombre justificado por la fe sin las obras de la ley. Dice el 29, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿A poco es Dios solamente Dios de Casa Oración Memphis, hermanos? Porque a veces sonamos como que si sí solo de nosotros fuera, hermanos. Dios Casa Oración Memphis. Híjoles, no les dice, ¿no es también de los gentiles? Es que a veces en que la queremos llevar mucho de santos, hermano, cerramos la puerta para las otras personas. A veces como que nosotros terminamos, ¿no? con las otras personas y decimos, no, pues ya no los quitamos de una manera, un punto de vista. A veces por un simple error que la persona tuvo o que a veces hemos tenido, como que ya a nosotros nos queda en la mente una mirada o un pensamiento de lo que la persona es, pero va más allá, hermanos. La misericordia del Señor, si el Señor fuera así, ahí hubiera sido salvo, no le hubiera tocado deshacerse otra vez del mundo, porque, pues, ¿qué podía hallar en nosotros? ¿No? Pura tristeza, hermanos. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, dice Pablo, también de los gentiles. ¿Quién fue o a quién fue que se le fue dado, hermanos, ese ministerio de predicar a los gentiles? Si no fue a Pablo. ¿Sabe que pasaba algo? Y sé que es harina de otro costal, pero quisiera tocarlo un poco haciendo un paréntesis. Había una actitud que a Pablo no le gustó del apóstol Pedro cuando se juntaba con los judíos y los gentiles y que tuvo que llamarle la atención, hermano, ¿verdad? Porque estaba tan arraigado eso, hermanos, en los corazones. Mire, el machismo, hermanos, por tocar algo totalmente fuera de algo que ha venido y está tan arraigado dentro del corazón del hombre, aún ahora en día, aún, hermanos, luchamos con eso. O sea, yo no le estoy diciendo que mi padre nos inculcaba eso, pero es como que si ya es algo, hermanos, que se viene escuchando de, híjoles, que si no tiene uno cuidado, es muy difícil, hermanos. Y son cosas que están tan sin sentido, sin base, ni qué ni para qué, pero se arraigan tanto en nuestros corazones, hermanos. Y eso es lo que sucede, que al dejar nosotros que eso llegue, pues a veces excluimos la otra parte. Por ejemplo, en todo esto, el machismo, un ejemplo, hace a un lado todos los derechos y las virtudes que tienen las mujeres. Si ve, el feminismo hace a un lado todos los derechos y virtudes que tiene el hombre. Entonces, eso sucedía, que pues ellos habían tomado a Dios totalmente nomás para ellos, pero entonces el mundo, ¿cómo iba a ser salvo? Como todas las otras personas que tal vez sí eran pues de un mal parecer. Bueno, vemos los filisteos, hermanos, vemos ejemplos, ¿no? De los persias, de los romanos, todo lo que hacían, pues eran cosas horribles también, pero pues nosotros también, hermanos, un pecado blanco no nos hace libre de la paga del pecado. Pecado es pecado delante del Señor. Entonces el Señor Jesucristo es el único que nos puede limpiar de ello. Porque Dios, dice en el 30, es uno, y Él justificará por la fe, dando a entender la fe en Cristo Jesús, a los de la circuncisión. Ahí es donde entra el pueblo, hermanos, ¿verdad? Ahí vuelve a tocar el tema. Pablo está dando ahí porque eso está tan arraigado en los corazones de las personas. A los de la circuncisión, porque ellos, bueno, ustedes entienden de que ellos tomaban por inmundos al que no era circuncidado, ¿no? ¿Sí lo entienden eso? Bueno, eso, o sea, eran cosas que estaba tan metido en ellos, y incluso el mismo Dios le dice, bueno, el mismo Señor dice, no, cuando le llaman la atención, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Y Él les dice, bueno, no contamina tanto al hombre lo que entra, sino lo que sale. Y fíjese, uno dijera, bueno, hermano, pero si usted no lava una manzana y se la come sucia, se puede arruinar el estómago. Pero Él se refería, hermanos, al pecado que hay en uno, porque lo que de uno sale, hermanos, estando en una vida pecaminosa, es pura basura, hermanos. Entonces,
ciertamente, hermanos, cuando le estaban al Señor Jesucristo, cuando estaban ahí cuestionándole y cosas y lo otro, no era con el aprendizaje que ellos querían llegar, sino que era puro cuestionamiento, tipo pelea, hermanos. Entonces, Pablo tiene que tomar estas maneras de exponer de esta manera para que ellos queden totalmente esclarecidos y no tengan algo que decir, no, es que Pablo dijo que si era por la fe, pero teníamos que seguirnos circuncidando. No, les dice, bueno, a los de la circuncisión y por medio de la fe, a los que no son circuncidados. O sea, no es que solo nosotros por bonito estamos aquí y Dios está aquí, no, el llamado está para todos, hermanos. No, hemos sido llamados nosotros a predicar este evangelio a las demás personas, pero el pastor también dijo algo el domingo, hermanos, que nos hablaba de eso, híjoles, de llevar también este mensaje, hermanos, a otras personas. A veces perdemos mucho el tiempo en otras cosas y dejamos esto tan importante, hermanos. Son vidas, hermano. Así como nosotros deseamos y tenemos ese deseo tan bueno para nosotros y nuestra familia, hermanos, híjoles, hay que tener un poco de sentimiento también por las personas que se pierden. Ahora, no podemos hacer a un lado que los rechazan, pues también no, pero el deber está allí, que se les predique, que sean expuestos. Vuelven en el 31, dice otra pregunta. Luego dice, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, dice Pablo, sino que confirmamos la ley. Yo le pregunto, hermanos, ¿por la fe en el Señor queda invalidada la palabra que Él nos ha mandado a guardar? Es en otras cosas lo que Pablo les dice. Bueno, por la fe quedan todos los estatutos de la ley invalidados. No, dice, ella misma, la fe, lo confirma, porque la fe en el Señor, el estar en su relación con Él, eso no quiere decir que vamos a pasar por alto todo, hermanos, lo que Él nos ha dejado para que guardemos y andemos en ella. Fíjese, Pablo deja en claro que aunque el pueblo judío tenía la ventaja que antes él le había atribuido, ¿no? Que les dijo, bueno, si hay una ventaja antes mencionada, no era ningún motivo para sentirse más que los demás o menospreciar a los demás. Concluye que el hombre en sí nunca puede ser justo, sino solo por la fe. ¿En quién? En el autor y el consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Por la fe en Él, por su ejemplo, como seguidores de Él que hemos sido llamados, hermanos. Cuando el Señor llamó a sus discípulos, bueno, ese sígueme no solamente era, hermano, sígueme y piensa como yo, no, ellos dejaban muchas cosas. Para comenzar, muchos de ellos dejaban sus empleos. Si usted me pregunta, a mí esa decisión es algo bien duro. Para mí en eso del empleo a veces se me complica bastante el querer decidirme a andar en otro, ¿no? O esas decisiones como que se me complican un poco. Pero ese sígueme que el Señor mismo les decía, significaba mucho más de lo que nosotros podemos entender a veces o lo que nosotros queremos entender, porque ciertamente a veces entendemos que hay cosas que tenemos que dejar, pero pues no las queremos dejar, hermano. Se nos hace muy bueno nuestro ser. Dios, hermano, tenía preparadas las buenas obras para que anduviésemos en ellas, como antes mencionábamos, lo que leíamos antes, la obediencia a Él. Por la obediencia a Él, también ahí se confirma la ley totalmente, porque la fe en Cristo, y cuando estamos en la fe en Cristo, es donde buscamos guardar nuestras vidas, hermanos, en una santidad para tener esa relación con Él, para acercarnos a Él y para reconociendo claramente que lo único que nos puede hacer libre de pecado para nosotros poder entrar confiadamente es como leíamos, ¿no? Por su gracia dada, su sacrificio dado en la cruz del Calvario. Por eso es que también Pablo les decía, a Hebreos les decía, que muchos se lo atribuyen a Pablo, pero en realidad no se sabe, entrar confiadamente ante el trono de la gracia, ya sin esa culpa que antes mencionábamos que pues hay en el humano, y a veces yo fui uno de ellos, hermanos, que me costó dejar de sentirme así
culpable, hermanos, como que lo traía muy, muy ahí, no, bueno, pues también en todo lo que andábamos, ¿no? Como que estaba ahí, híjoles, como que quería, cómo le explicaré? Como que me hacía sentir que yo no era merecedor, hermanos. No sé si usted entiende a lo que me refiero. Era como que eso llegaba a nuestra mente a decir, híjoles, tú no mereces lo que tú hiciste, pero cuando uno se da cuenta, hermanos, que el sacrificio de Dios es perfecto, es donde entra uno confiadamente, no porque seamos buenos, sino que el sacrificio del Señor, ese es el sacrificio perfecto, que ha sido ya ha sido muy antes dicho, hermanos, por todos los profetas que le había dicho yo que leyera cuando ellos hablaban del sufrimiento. Vemos a Isaías, que habló del sufrimiento que él iba a tener en cuanto a nuestros pecados. También, hermanos, la santidad y el amor que tenemos que tener a nuestro Señor, pero también el amor con nuestro prójimo, hermanos, como les mencionaba. Más allá de eso, el Señor no es que haya invalidado la ley, sino que claramente dijo, bueno, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces, va de la mano, todo va de la mano. Entonces, queda allí, hermanos, no que la ley quede invalidada, sino que se confirma la ley por la fe en Cristo Jesús, por ese sacrificio que Él ha hecho, y porque, hermanos, solamente por ese sacrificio perfecto ha sido cubrida la multitud de tantos pecados. Por eso es que hay un versículo que ahora no tengo muy claro la cita donde está, pero dice que el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Alguien sabe más o menos la cita? En que creo que fue Pablo que lo escribió, pero no me acuerdo muy bien a quién. Pero fíjese, el amor de Dios, cuando Él se entregó, cubrió la multitud de pecados, hermanos, el amor de Él. Pero también cuando nosotros amamos al prójimo, la ofensa la dejamos pasar. Cuando nosotros amamos al prójimo, los daños que nos hacen, pues se perdonan, hermanos. Entonces, vemos ahí que esa ley del amor no solo rige para lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario, sino que también con mi prójimo, en las ofensas, en los disgustos, en humillarnos, eso tan difícil, hermanos. Se lo digo de todo corazón, eso es algo que cuesta mucho, hermanos, el humillarse, pero ese amor, ese amor cubrirá toda esa multitud. Entonces, haciendo este paréntesis, vemos, ahí se confirma la ley, hermanos. El Señor nos mandó a guardarla, a seguirle, a que no quede invalidada, sino que la confirma. Está el mejor ejemplo, el único que ha amó tanto al mundo que se entregó. Y dice, él mismo dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo. Vemos esa acción de él, ¿no? Entonces queda ahí ahora en nosotros, al prójimo. ¿Cómo vamos nosotros a hacerlo, hermanos? La invitación de ahora en día, que he estado pensando mucho desde que el pastor lo dijo, al prójimo, hermanos, las almas afuera, nuestro trabajo, donde podamos. El tiempo ciertamente se acerca y nos alegramos, pero híjoles, y los que no están listos, los que no tienen al Señor, hermanos, y podemos nosotros predicarles, podemos nosotros exponerles. ¿Y qué si el Señor nos demanda eso? Sí, entonces, no sé si alguien quiere añadir algo para enriquecer la clase, ya para terminar. ¿No? La cita que dije, hermano, era primera de Pedro 4. Y, perdón, hermanos, les mentí. Dije que Pablo y era Pedro. Entonces, De todas las cosas, amén. amén. Haciendo referencia no solo al amor el amor entre uno, sino el ágape que el Señor tuvo. Él se entregó, ese amor por amor, se entregó en sacrificio, cubrió la multitud de pecados. Por amor, usted y yo, hermanos, no es que tomemos la parte de Cristo, pero sí podemos perdonarnos. Bueno, él mismo dice, bueno, ámense y perdónense los unos a los otros. Entonces, las ofensas cubre, hermano, el amor cubre, ¿sí ve? Cubre multitud de pecados. Se ve en el ejemplo de Cristo, se ve en el ejemplo de los que Pablo, en amor, corrigió a Pedro, y en amor, la corrección es amor. Y no la tomamos como amor, pero es amor.
y cubrió ese pecado porque estaba siendo hipócrita, hermanos. ¿Sí? ¿Sí es pecado ser hipócrita? Es una mala. Entonces, bueno, híjoles, estaba más que eso, estaba dándole al orgullo. O sea, eran muchas cosas que estaban envueltas ahí en la manera que estaban ahí llevándose, ¿no? Que con unos poníamos la carita de unos, híjole, hermano. No hay que cambiarnos de cara, hermanos. Hay que mantener la misma. Por amor lo corrigió. Y Pedro no se ve allí que le dijo, no, ¿cómo me vas a decir si yo anduve con... Si tenía, ¿no? Y le dice, bueno, tú como abortivo entraste, tenían, pero no, sé que la recibió. Imagino que debe haber tragado amargo como podemos nosotros tragar amargo sin problema, porque nuestra humanidad, hermanos, mala, va a quedar expuesta. Entonces, como que tiende a, híjoles, entonces ahí entra esa parte, el amor, hermanos. ¿Alguien más que quiera añadir algo? ¿No? Bien, hermanos, vamos a dejar hasta acá la clase. Hay mucho que aprender, hermanos. Ciertamente quedamos cortos, pero el Señor es misericordioso. Sé que Él, hermanos, por medio de su Espíritu Santo, usa a las personas, a todo el que Él quiere, ¿verdad? Su palabra de Él siempre va a ser expuesta, hermanos. Incluso cuando no estemos nosotros puestos, un día las piedras van a hablar, hermanos. Hay ejemplos en la palabra. La burrita le dijo, ¿verdad? A Balán, sí, le habló. Jonás no quería ir, de una manera se va a dar. No somos perfectos, no quiero quedarme ahí, no quiero meterme, no soy perfecto y lo voy a seguir haciendo. Siempre hay que buscarle, pero el Señor es misericordioso. Lo invito a que lea todas las profecías que habían sido dadas acerca del Mesías desde los profetas. Cuando se le fueron entregadas la ley a los judíos, hermanos, todo para que tengamos un mejor y podamos entender de la mejor manera lo que nos está hablando o lo que Pablo hablaba, porque fíjese que lo que viene más nos lleva aún más a retrocedernos hasta desde el comienzo, al varón que él le llamó amigo, fue considerado amigo de Dios Abraham. Entonces yo lo invito a que leer para traer un poco de contexto. Dejamos hasta aquí. ¿Qué le parece si inclinamos nuestro rostro, oramos al Señor, agradecemos a Dios por su grande misericordia y amor y le decimos, Señor, en esta tarde te damos gracias, en esta noche, Señor, que nos está regalando ya, te damos gracias porque hemos podido reunirnos acá, Señor, hemos podido estar, Señor, en esta reunión tan hermosa, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres el único que merece exaltación y adoración, Señor. Y siempre te pedimos que seas tú el centro, Señor, de nuestras reuniones. Que tú seas, Señor, el Señor verdaderamente de nuestras reuniones, Señor. Y que podamos, Señor, gozarnos en ello, que podamos sentirnos fortalecidos, Señor, en tu sacrificio, Dios, porque ciertamente, Dios, ciertamente, Padre, y llega a veces tal vez, Señor, ese sentir en las personas, Dios, que no se sienten, Señor, dignas, Padre, ese sentir de culpa, Dios, pero tú nos has hecho libres, Señor, y tú mismo dijiste, Señor, el que cree en mí, yo a alguien lo haré verdaderamente libre, no a medias, y yo creo en ti, Señor. Tú nos has hecho libres totalmente de toda culpa, Señor, del pecado y de la maldad, Señor. Te agradecemos por eso, Dios, y que sea siempre tu nombre exaltado, Señor. Ayúdanos a siempre exponer tu palabra, Señor. A siempre, Señor, tener una manera, Señor, de confortar, Dios, a los demás, a los hermanos, a los amigos, corregirnos, Señor, que es tan necesario, aunque a veces es tan difícil que la recibamos. Dios, ayuda a tener corazones, Señor, receptibles a mí primeramente, a mis hermanos, Dios, para que todo, Señor, pueda hacerse, Señor, para tu honra y tu gloria, Señor. Muchas gracias, oh Dios mío. Llévanos con bien, te lo suplicamos, Señor. Guarda nuestros caminos, ayúdanos a andar sensatamente, Señor, en estas calles, ahora en día, Señor. Guárdanos, Señor, y que siempre se haga tu santa y perfecta voluntad, Señor. Te suplico por los enfermos, Señor, seas tú con ellos, mi Dios. Amén.